Muy buenos días, compañeros. Sean ustedes bienvenidos a esta primera sesión de su materia estadística. Pues bien, como ya estuvimos comentando anteriormente, la estadística es una rama de las matemáticas que trata de lo siguiente. Vamos a utilizar el siguiente acrónimo, el cual lo hemos nombrado como ROPA, debido a que son las iniciales de los siguientes conceptos. La estadística se considera como la rama de las matemáticas que trata de la recopilación, organización, presentación y análisis de los datos. Es decir, que en esta disciplina de las matemáticas nuestra materia prima van a ser los datos en sí. Así como en la biología son los seres vivos, pues la materia prima o el objeto de estudio de la estadística van a ser los datos. Y ahorita en un momento más vamos a ver ese concepto de datos. Bien, la estadística, existen diferentes definiciones. Aquí no vamos a ver, bueno, más que definiciones podríamos decirle conceptos. No vamos a ver definiciones exactas. Se dice que la estadística es la ciencia y el arte de obtener información de conjuntos de datos. Se dice que es ciencia, pues obviamente porque deriva de las matemáticas, una ciencia exacta, y arte porque pues también muchos de estos métodos que se van a utilizar para obtener información, pues van a depender ampliamente de la experiencia del investigador, en este caso ustedes mismos, cuando estén realizando alguna investigación, ya sea científica, tecnológica o comercial. Pues bien, se dice también que la estadística es un arte porque pues esta se utiliza para tomar decisiones cuando nosotros tenemos incertidumbre sobre los resultados o sobre algún conocimiento. En este caso se dice que es arte porque pues esa decisión que nosotros vamos a tomar no va a ser algo 100% certero, es decir que la decisión que nosotros tomemos o la conclusión que estemos tomando en ocasiones va a tener cierto grado o cierta probabilidad de que se arrojen resultados incorrectos. Sin embargo, pues como es parte de la estadística y más adelante lo vamos a ver, la probabilidad nos va a ayudar como una herramienta para poder nosotros trabajar y nosotros gestionar, es decir, administrar ese riesgo de que los resultados que obtengamos o que las decisiones que tomemos sean incorrectas. Es decir, teniendo nociones básicas de probabilidad, nosotros vamos a asegurarnos de que ese error o que esa incertidumbre sea muy bajita. Y cuando digo bajita lo vamos a ver mucho más adelante, pero cuando digo bajito, hablando en términos cuantitativos, podríamos decir que vamos a estar hablando con errores pequeñitos, del 5% para abajo. El objetivo general de la estadística pues, es obtener información a partir de análisis de conjuntos de datos. Más adelante vamos a ver de dónde provienen esos datos. Y como ya lo mencionamos, nos van a servir esta información que vamos a obtener de los datos, una vez procesados estos datos, nos van a servir para la toma de decisiones. Generalmente para algún problema o alguna situación en la que nosotros estemos queriendo obtener información. Algunos de los campos de la estadística, en este caso, pues de aquí en adelante nos vamos a estar refiriendo a ella de esta forma, pues son la nutrición, la gastronomía, tecnología de alimentos, salud pública, biología, básicamente, por no decirlo de otra forma. Los campos de aplicación de la estadística son todos aquellos donde se generen datos, básicamente toda disciplina. Bien, vamos a ver ahora algunos conceptos básicos que van a ser esenciales para el manejo de la estadística. Vamos a iniciar primeramente con el concepto de datos. Los datos son, como lo están viendo ustedes en pantalla, son los valores de una característica de interés, ya sea que ésta sea medida, contabilizada u observada, dentro de un conjunto de objetos o individuos. Estos datos como decíamos anteriormente, son la materia prima de la estadística y de investigaciones y pues generalmente van a surgir siempre que nosotros estemos tomando mediciones con algún instrumento o algún método, realizando conteos, ¿sí? O registrando observaciones. De tal forma que nosotros vamos a tener aquí algunos ejemplos de datos. Cuando nosotros realizamos mediciones tendríamos ejemplos, datos de
cantidad de glucosa en sangre, cantidad de un aditivo alimentario, el peso corporal. Si se fijan, esos datos me van a arrojar, van a tener la característica que lo que me van a arrojar son números. También vamos a tener datos que van a surgir cuando nosotros realicemos conteos, como pueden ser estudiantes becados de la facultad, cantidad de pacientes con diabetes, cantidad de alimentos consumidos. O bien puede ser también que estos datos surjan a través de la observación y que no sean números. Como se dan cuenta, también el conteo me va a arrojar números. En el caso de la observación, pues generalmente lo que vamos a obtener van a ser categorías o características. Por ejemplo, el padecimiento de alguna enfermedad, el estado nutricio de alguna persona, el nivel de seguridad alimentaria. Los datos se pueden clasificar principalmente en dos tipos. Tendríamos primeramente los datos cualitativos, también llamados categóricos, que estos se van a utilizar para hacer clasificaciones, y por otro lado tenemos a los datos cuantitativos, también llamados numéricos, los cuales van a surgir, como dijimos anteriormente, para cuando se realicen conteos o mediciones. Los primeros de ellos, regresamos con los cualitativos, se subdividen en dos tipos, nominales y ordinales. Los primeros de ellos hacen referencia a datos que provienen de clasificación, es decir, no son números, ¿sí? Simplemente son categorías y tienen una característica peculiar, que no tienen niveles de jerarquía. Por otro lado, los datos ordinales son muy parecidos, pero tienen una sutil diferencia. Siguen siendo categorías, pero en este caso existe un orden implícito dentro de ellos, es decir, hay una jerarquía. Ejemplo, nivel de educación primaria, secundaria y preparatoria. Podemos ver que hay ahí cierto nivel, ni siquiera, pero no es necesario, que haya un número de por medio. Nivel socioeconómico, por ejemplo, popular, medio o alto. En el caso de los datos que son numéricos o cuantitativos, estos se dividen en dos, en discretos o en continuos. En el caso de los primeros, los discretos van a provenir de conteos. Van a tener la característica que siempre vamos a tener números enteros, es decir, 0, 1, 2, 3, y puede ser así hasta el infinito. Sin embargo, no vamos a tener números decimales ni números fraccionarios, y rara vez vamos a tener números negativos. En el caso de los datos que son continuos, pues aquí vamos a tener que estos van a derivar de mediciones, y aquí pues además de tener cualquier tipo de número entero, también vamos a poder tener números negativos, desde menos infinito hasta más infinito, y números con decimales, es decir, básicamente vamos a tener una cantidad de números teóricamente infinitos entre los diversos valores, con la precisión que nosotros querramos dar. Otro concepto que también es importante destacar es universo, y es muy importante diferenciar y adoptar este concepto. Universo se refiere al conjunto de individuos u objetos sobre los cuales nosotros vamos a realizar las observaciones, mediciones o conteos, es decir, el conjunto de objetos o individuos de donde vamos a obtener los datos. Como ejemplo de universos, podríamos decir que serían las personas del padrón electoral vigente en un distrito, los archivos o expedientes de una empresa, pacientes en un hospital, alumnos de nuestra facultad. Por otra parte, pues también nosotros vamos a tener un concepto que se llama variable. Y este concepto hay que prestarle especial atención, ya que comúnmente es confundido con el concepto de dato. Una variable es una característica de interés que se observa, cuenta o se mida en un universo dado. Y aquí viene la diferencia con datos, ¿sí? Y esta diferencia es que esa característica que se observa, se cuenta o se mide tiene que cambiar entre individuos dentro de ese universo, entre individuos u objetos. Si este no cambia, nosotros lo conoceríamos como una constante, ¿de acuerdo? Entonces una variable va a estar constituida de datos, pero estos van a cambiar entre individuo e individuo o entre objeto y objeto. Bueno, esta característica, ejemplo de ella, podríamos tener el peso es una variable si dentro de un universo los diferentes pacientes tienen distintos pesos. Con uno solo que haya de ellos diferente ya podríamos decir que es una variable. Si todos esos individuos tuvieran el mismo peso, eso sería una constante. La talla de un paciente, cantidad de colesterol, el color de muestras de alimentos, el número de ingredientes. Se están dando cuenta ustedes entonces que las variables pues básicamente tienen la misma clasificación
y la misma procedencia que los datos, porque las variables están hechas de datos en sí. Aquí en este esquema nos vamos a dar una mejor idea de ello. Tenemos nosotros un universo, el cual se va a constituir ya sea de individuos u objetos. Serían dos universos diferentes. Entonces, dentro de ese individuo nosotros vamos a poder observar, medir o contar características. Entonces, esas características le llamamos datos. Si esos datos cambian entre individuo u otro, o entre objeto u otro, decimos que esas son variables, esa característica es una variable. Pero si esos datos son igualitos en todos los individuos o objetos, ya no es una variable, es una constante, ¿de acuerdo? Pero bien, pues ya se han dado cuenta ustedes que las variables y las constantes están constituidas de datos. Si son diferentes, podríamos decir que son variables. Si esos datos son iguales, son constantes, ¿de acuerdo? Se darán cuenta también o se estarán imaginando que la clasificación es exactamente la misma, es decir, las variables se clasifican en cualitativas y en cuantitativas. Las cualitativas se van a dividir en nominales y ordinales. Las nominales no van a tener niveles, esas categorías, y las ordinales sí van a tener niveles o un orden implícito. Y en el caso de las variables que son numéricas o cuantitativas, van a ser discretas cuando sean de conteo y continuas cuando sean de medición. Aquí tenemos más ejemplos. Por ejemplo, las nominales. ¿Cuál es el diagnóstico de los pacientes que se atienden en determinado centro de salud? Si clasificamos a los pacientes según el diagnóstico, pues podemos tener hipertensión sin hipertensión, diabetes sin diabetes. No hay un nivel implícito, solamente una categoría distinta. Más ejemplos tenemos aquí en pantalla de variables nominales. Podría ser el sexo, la raza, el estado civil, la religión, la nacionalidad. Ninguno de ellos presentan orden implícito dentro de esas categorías. Ahora vemos el otro ejemplo de las variables cualitativas, que serían las variables ordinales. En este caso son categorías, pero hay un orden implícito. Observen ustedes, tenemos aquí el estado nutricional clasificado por el IMC, me daría bajo peso, normopeso, sobrepeso, obesidad, obesidad mórbida. Ahí así sucesivamente es un ejemplo de una variable ordinal, ya que siguen siendo categorías, pero existe un orden implícito. Más ejemplo de ello podríamos tener las siguientes variables. Podría ser la salud autopercibida como buena, regular y mala. El nivel de inseguridad alimentaria como leve, moderada y severa. Si se observan ustedes, podemos establecer un orden de severidad, pero no una diferencia numérica entre esas, o de diferente magnitud entre esos niveles. Simplemente distinta jerarquía. Tenemos ahora variables cuantitativas. Vamos primero con las discretas, muy sencillito. Básicamente estas derivan de conteos, entonces son valores que se cuentan. Podría ser la cantidad de partos de una mujer, la cantidad de hijos, la cantidad de comidas diarias que un paciente consume. Tendremos más ejemplos aquí de variables discretas. Podría ser pues, el número de hijos, el número de dientes con caries. Básicamente cualquier cosa que se pueda contar, obviamente en números enteros. Como variables continuas, pues tenemos aquellos valores que se miden utilizando algún instrumento o alguna técnica, también pudiese ser. Y pues la característica es de que vamos a obtener un número también, pero puede tener decimales. No necesariamente tienen que ser puros números enteros. El peso de un paciente, la estatura, la circunferencia de cintura, la circunferencia de cadera, la edad, como ustedes están observando aquí mismo, el peso, la altura, la presión arterial, niveles de colesterol. Todos ellos son ejemplos de variables que son numéricas, pero que se miden. ¿Sí? ¿De acuerdo? En el caso de las que son discretas se cuentan y en las continuas se miden. Otra forma de clasificar las variables es de acuerdo al lugar que ocupan en un problema de investigación. Y son tres, solamente que las dos primeras siempre van de la mano y la última, como su nombre lo indica, siempre va a ir solita. Bueno, vamos definiendo qué son las variables independientes y dependientes y dar un breve ejemplo. Las variables independientes son aquellas en las cuales son manipuladas por el investigador y estas no se modifican al cambiar el estado de otras variables. Básicamente nosotros vamos a decidir cuál es esa variable que nos interesa a nosotros manipular para ver cómo responde la otra variable llamada dependiente. Por eso es que comentamos que siempre van de la mano. Entonces una variable independiente generalmente nosotros la fijamos o nosotros
buscamos observar esos valores que ya están fijos. En cambio, la variable dependiente es sobre la cual nosotros vamos a evaluar el efecto a consecuencia de los cambios que se den en la variable independiente. ¿De acuerdo? Como ejemplo de ello, pues podríamos poner aquí, se desea evaluar el efecto del consumo de alimentos con hierro y los valores de hemoglobina. En este caso, como podemos ayudarnos con el código de colores, el consumo de alimentos con hierro es una variable independiente y nosotros queremos ver qué efecto tiene sobre la hemoglobina y pues por eso mismo la hemoglobina sería una variable que depende del consumo de alimentos con hierro. Bien, ahora vemos la variable única, esa es muy sencillita de explicar y de entender. La variable única, pues básicamente es una variable que no se va a estar relacionando en una investigación con ninguna otra. Y esta se presenta en los casos donde no se estudia esa relación, por lo tanto generalmente se va a describir cómo se comporta esta variable única sin estudiar el efecto con otras. Es muy utilizada en el caso de las ciencias de la salud, sobre todo en los estudios de prevalencia, donde buscamos ver, por ejemplo, básicamente cuántos casos hay de cierta enfermedad. Ejemplo, evaluar la prevalencia de alergias alimentarias de niños en edad escolar en el periodo 2018. La variable única aquí es la prevalencia de alergias alimentarias, es decir, cuántos niños tienen alergia alimentaria. Y eso que están viendo en rosa es el universo, es decir, los niños, individuos que están en edad escolar. Vamos ahora con otro concepto que es población estadística. Este concepto de población estadística se conoce así como el conjunto de todos los valores posibles de una variable. No hay que confundirlo, como generalmente pasa, con el universo, porque el universo, recordemos que esos son los individuos. En este caso, la población a lo que se refiere son a valores, ya sea valores ya sea de datos cualitativos o valores de datos cuantitativos. Es decir, todos los posibles valores que una variable puede tomar. Pues esta población siempre va a hacer referencia a una variable. Por ejemplo, podríamos tener que ejemplos de población estadística serían todos los valores de peso obtenidos en un conjunto de individuos. Si se fijan, la población es todo ese conjunto de valores, no el conjunto de individuos. Todos los valores de color para un conjunto de objetos dados, todas las calificaciones obtenidas de una materia. ¿De acuerdo? Son datos a los que hace referencia la población estadística, no a los individuos. Los individuos es el universo. Habiendo entendido este concepto básico con esos ejemplos, pues tenemos otro que se llama muestra y este es sumamente sencillo. La muestra va a ser una parte seleccionada a partir de una población, ¿de acuerdo? Va a ser una muestra, una pequeña fracción generalmente de esa población que va a ser representativa. Más adelante vamos a ver para qué nos sirve. Pues esa muestra nos va a servir principalmente para ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. En lugar de estudiar una población entera, simplemente tomamos una muestra, que más adelante veremos cómo se hace eso de forma adecuada, y los resultados, aunque no van a ser exactos, van a ser representativos y muy aproximados a los reales. Ejemplo de poblaciones y muestras. Una población puede ser la edad de todos los estudiantes de una universidad y la muestra la edad de 60 estudiantes de nutrición. Si se fijan, la población solamente hace referencia a todos, pero nunca se dice un número, porque esa población puede ser teóricamente infinita. En cambio, la muestra siempre va a ser finita. Otra población puede ser la preferencia política de los electores de México y la muestra la preferencia política de 430 electores. Una población, la cantidad de azúcar